Soy Annie Miller, CEO de Annie Miller Services, y hoy conversamos aquí en la Cámara de Comercio sobre los desafíos que se presentan en la vida aquí en Estados Unidos cuando eres emprendedor. Pero definitivamente cuando consigues, dentro de las cosas que haces, a las que te dedicas, un propósito de vida con el que puedas formar a otras personas, guiarlas en su camino, definitivamente esa carga termina siendo más leve. Por favor, no se pierdan este episodio que va a estar súper interesante. Bienvenidos al podcast de la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos. Les saluda Carolina Melo y hoy vamos a hablar de algo que a todas nos ha pasado, los desafíos. Pero más importante aún, cómo convertir esos desafíos en oportunidades. Y para eso me acompaña Annie Miller. Annie Miller es la fundadora y CEO de Annie Miller Services. Es una compañía multiservicio que lleva muchos años en el mercado y con ella vamos a aprender cómo utilizó esos desafíos en oportunidades. Bienvenida. Gracias, Carolina, por la invitación. Cuéntanos, vamos de lleno de una vez. Dentro de tu carrera profesional que has venido desarrollando tu propio negocio, ¿cuál es ese desafío que cambió el chip en tu cabeza para tener el negocio que tienes ahora? Definitivamente tienen que ser las caídas, porque mi negocio empieza de mi experiencia como inmigrante, ¿no? En los Estados Unidos. Yo contrato servicios y cuando contrato los servicios fui a buscar el postventa, porque lo primero que me sucedió fue que me llegó una carta del IRS. Y cuando esto sucede, pues yo voy a buscar el postventa, llamo y digo, me llegó una carta, ¿me puedes ayudar? Y la persona me contesta, no puedo ayudarte, estoy ocupada, tienes que resolverlo tú. Cuando alguien me dice algo así, una persona que viene, mi background, yo vengo de trabajar en la banca muchos años, en mi país de origen, que es Venezuela, donde la calidad de servicio es muy importante. Entonces, encontrarme con una persona en un país distinto, donde quizás uno trae una mentalidad de pensar que en Estados Unidos las cosas son perfectas y que todo funciona, y me consigo con una persona a la que yo le pagué por un servicio y no me dio la calidad de servicio post la venta, después que le había hecho el pago, yo dije, qué fuerte, y si esto me está pasando a mí, que soy contadora de profesión, ¿qué le puede estar pasando al resto de las personas que no tienen ni siquiera idea de los números? Entonces, ese desafío, el hecho de que yo misma tuve que resolver el tema de la carta del IRS, en ese momento no hablaba inglés, para mí fue definitivamente pues una oportunidad. Yo dije, bueno, me sentía con mucho miedo, la verdad, cuando te llega una carta del IRS escuchas tantas cosas, estaba muy asustada, pero dije, esta es mi oportunidad para aprender, para formarme y yo misma ir al IRS a ver qué sucedió con la carta. Y de ahí, ¿cómo has visto que ese desafío te ha llevado al siguiente nivel? Cuando me di cuenta que realmente los problemas que se nos van presentando, como por ejemplo ese era un problema para mí en ese momento, esa carta, y fui a un instituto que fue bastante difícil de conseguirlo porque era en temporada de taxes, cuando todos los contadores están muy full, con ese trámite, el que es los taxes y tiene una fecha límite. Después que me formé y fui a la IRS y entendí todo, y en ese momento yo era chofer de Amazon. Yo hacía Amazon porque, bueno, cuando uno llega a un país se tiene que reinventar y necesitaba pagar las facturas. Le comento eso a mis compañeros de trabajo y mis compañeros me dicen, o sea, que tú tuviste un problema con los taxes, ya lo resolviste y ahora tienes licencia para hacer taxes. Y yo le dije, sí, ¿por qué no me hacen los taxes a mí? Entonces yo decía, o sea, imagínate cómo que personas que me están conociendo manejando, porque ninguno de ellos sabía cuál era mi background, ellos no sabían que yo estaba educada, o sea, que había ido a la universidad, ellos no sabían nada de eso. Y darme cuenta que compañeros estaban confiando en mí básicamente sin conocerme y diciéndome, pero tú puedes hacerlo, prefiero que tú, que eres una persona que pasó por el problema, que fuiste al IRS, que lo resolviste, que me hagas tú los taxes, porque si me llega una carta, tú sí me vas a contestar. Y ese año, Carolina, hice 30 clientes. El primer año. Wow. Y yo en ese momento lo que era chofer de Amazon. Y yo decía, no puede ser, o sea, mira todas estas personas confiando en mí. Y empezó a ser, Carolina, como una bolita de nieve. O sea, el negocio realmente por años. Y yo te diría, todavía, yo ahora hago marketing, sí, pero si te soy sincera, lo que ha hecho que el negocio esté donde está es la recomendación de los clientes. No hay nada mejor que eso. Es que a veces creemos que digamos que el producto o el servicio en este caso
simplemente se da y ya, pero aquí hay una magia, porque hay muchísimas personas en el mercado que ofrecen hacerte unos taxes. Pero ¿qué hay en Annie que le ha impregnado a través de esa experiencia que, como tú decías, a mí me llega una carta del IRS y trágame tierra, ¿sabes? ¿Qué hay en Annie que ha hecho que estos clientes se sientan tan cómodos, que lo que se llama el word of mouth, ¿no? Que te recomienden y tengas el negocio que tienes en este instante? Yo creo que ha sido la atención personalizada. O sea, yo siempre digo, si mi cliente tiene un problema, el problema pasa a ser de nosotros. Ahora somos un equipo en el que no solamente si tú me envías una carta que te llegó el IRS, porque me llegan muchos clientes que no son todavía mis clientes, sino referidos, asustados, me llegó esta carta, el contador no me contesta. Ha sido la atención, la calidad de servicio, porque el negocio ha ido creciendo, Carolina, sí, pero yo me he dedicado a incorporar personas en el equipo, a formarlas, para que una persona jamás llame a mi oficina y una persona no le atienda. Yo creo que eso es algo muy importante. Cuando una persona tiene un problema, necesita tener a alguien del otro lado con la solución. Eso es cierto. Y quiero que volvamos al tema de los errores. Yo sé que la idea es no evitar los errores, porque muchos de esos errores nos llevan a otros lugares, ¿no? En este caso, por ejemplo, el error de confiar en esa persona en la que confiaste te llevó realmente a desarrollarte y a ofrecer un servicio que para todos es indispensable, porque hay que hacerlo cada año, ¿no? Es correcto. ¿Dónde ves tú que una historia tuya donde algo salió mal y tuviste que pivotear? Mira, te puedo decir que yo compré un vehículo aquí. Compré un vehículo, confié también en una persona que me refirieron, firmé el contrato, de verdad que no hablaba inglés en ese momento, realmente confié, di una inicial de $5,000, firmé y me fui con el carro. Pasa un año, Carolina, y tengo un accidente, un policía encubierto me choca y bueno, empiezo a resolver, voy al dealer a tratar de, mira, el carro está chocado, como yo trabajaba con el carro necesito cambiarlo, ¿cuánto le debo al carro? Porque yo di $5,000 de inicial y he estado pagando por 1 año y medio. Y me dijeron, debe exactamente lo mismo que valía el carro. Y yo, pero ¿cómo que vale exactamente lo mismo si yo di $5,000 y he estado pagando por 1 año y medio? O sea, algo tiene que haber bajado. No puede. Me dijo, no señora, porque usted tiene un contrato con una cuota balón. Tiene 71 cuotas de pago de intereses y la cuota número 72 es una cuota balón que aglomera el precio total del carro. Todo lo que usted ha pagado solamente ha sido intereses. Y los $5,000 que dio de inicial fueron gastos. Yo dije, wow. O sea, es que no puede ser que uno confíe en las personas. Yo puedo entender, o sea, esos son negocios y los negocios se hacen para ganar dinero, pero la ética no la puedes perder. Porque tienes un cliente hoy, pero mañana cuando el cliente se dé cuenta, más nunca lo vas a tener. Y jamás te va a recomendar, al contrario. El cliente se va a dedicar a decirle a la gente, mira, no vayas para allá. Entonces, pero me tocó resolver porque trabajaba con el carro. Y dije, bueno, una lección más. Necesito aprender, antes de ir a comprar otro carro, necesito entender el sistema de la venta de los carros. Entonces me formé para eso, entendí la parte financiera. Bueno, los dealers tienen sus estrategias, me van a odiar cuando diga esto, pero tienen sus estrategias de hacer que las personas vayan al dealer, los agotan y esperan que sean las 10 de la noche y le dicen, mira, es que esto es lo que conseguí. Entonces las personas firman y se van agotadas. Entonces empecé a asesorar a los clientes. Yo lo hice, lo estudié, fui e hice mi propio negocio. Fui con todo mi negativo que tenía de ese carro porque lo debía completo y el carro estaba chocado. Y cambié de carro, Carolina, 5 o 6 veces. Fue la única forma que la gente me decía, ¿pero por qué cambias tanto de carro? Era la estrategia que tenía que tomar. Cada vez que el mercado estaba bueno, yo cambiaba el carro y entonces parte de ese negativo que me había quedado de la historia del accidente lo iba poniendo en el siguiente carro. Hasta ahorita, casualmente, que el carro lo fui a vender y tengo $20,000 de ganancia del carro. Porque fue tanto lo que hice los cambios, y mi carro es del 2020. O sea, ese carro es del 2020. Fui a venderlo y me dieron $30,000 por una Forerunner, que yo lo que le debo son 10. Entonces, fíjate que la estrategia a largo plazo me dio resultados. La usé la depreciación en los taxes. Ayer la fui a vender y me dieron $20,000 más de lo que yo debo. Entonces, yo empiezo a hacer ese otro servicio, asesoro a los clientes, le digo, no vayas al dealer. Yo hago el negocio por ti. Negociamos absolutamente todo, tasa de interés, plazo, qué garantías te van a tratar de ofrecer, todo. Y cuando tú vas, vamos a firmar. Nosotros no tardamos más de 40, 45 minutos en el dealer.
Cuando el cliente va, le corren el social en 50 bancos, le baja el score. Entonces, yo dije, ese otro desafío que se me presentó, yo dije, es una oportunidad, porque seguramente le está pasando a las personas, y como no saben de números, porque al final lo que tenía que entender era cómo funcionaba el mercado aquí. Porque los números, pues yo tengo mi background en los números. Trabajé por muchos años en una entidad financiera en Venezuela, en diferentes posiciones. Entonces, lo que hice fue utilizar las herramientas básicamente que yo tenía, entender el sistema, y siempre me ha gustado primero probarlo en mí. Yo jamás te voy a ofrecer a ti que hagas algo que ya yo no haya probado y que yo sé que funciona y te lo pueda mostrar con resultados. Claro, que yo creo que esa es una de las variables que te distinguen. Total. Porque prácticamente has logrado hacer negocio de los desafíos que has tenido desde que llegaste aquí a Estados Unidos. Sí, en ese momento yo decía, pero ¿por qué? Pero uno siempre dice, pero ¿por qué me pasó esto ahora? Y ahora entiendo que la gente no me estaba afectando ni me estaban haciendo daño. Estaban formando lo que soy hoy. Y que ahora yo puedo compartir ese conocimiento, o lógicamente es un negocio, pero puedo compartir ese conocimiento con las personas para que puedan aprovechar los beneficios que tiene este país. Este país tiene beneficios que las personas ni siquiera imaginan, que si lo siguieran y siguieran un plan, cualquier persona puede salir de deudas en menos de un año. Cualquier persona puede ser exitosa financieramente en menos de 2 años. Lo único que tiene que hacer es seguir un plan, pero con disciplina. Claro, que prácticamente esa es una de las tareas que tiene la Cámara, de proveer información y contenido de valor y conectar a las personas, las mujeres en este caso, para que logren pasar de la idea a realmente tener un negocio, y que no sea solo un negocio de el solopreneur que llaman, sino que tengas tu manera de generar mayor ingreso, de generar ofertas de trabajo, o sea, de crear un ecosistema fuera de tu país, porque muchísimas de nosotras salimos por diferentes razones, y qué bonito es poder mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Estos desafíos, estos errores, lo que me pasó, la falta de información, las decisiones que pude no haber tomado de la mejor manera porque no conocemos el sistema, me han traído hasta donde estamos, hasta donde estás tú, hasta donde estoy yo, y hasta donde seguramente muchas de nosotras estamos llegando. A mí me encantaría que también tú llevas ya, digamos que tú ya tienes colmillo, lo que yo digo colmillo, ¿no? Pero hay mucha gente que le pasan esas equivocaciones, que toma malas decisiones, que firma tal vez acuerdos que ni siquiera comprende. Correcto. ¿Qué hay en ti, en las cualidades, digámoslo así, en las que tú ves que las personas pueden tomar un error, un desafío, un obstáculo y convertirlo en algo que puede ser de beneficio? Fíjate, incluso ayer me gusta mucho la idea de la cámara, porque me encanta que podamos inspirar a otras personas que nos están viendo. Y de acuerdo a eso que me estás preguntando, ayer incluso le decía a un cliente, le dije, a veces que los empresarios o las personas con una idea de negocio se concentran en cosas equivocadas. Si tú tienes una idea de negocio, tú tienes que concentrarte en la idea de tu negocio y hacerlo crecer. Tú no puedes hacerlo todo. Hay una persona que se tiene que encargar cuando se está iniciando. Yo puedo entender que hay costos que hay que cuidar porque no tienes el presupuesto para eso. Pero tienes que definitivamente buscar personas que estén en tu equipo, que te puedan hacer pasar de un punto a otro. Ayer yo recibí un cliente, el cliente salió feliz. Yo de verdad que soy muy feliz cuando tengo un cliente que llega desorientado y sale con ganas de comerse el mundo. El señor tiene muchísimo potencial. Solo que, bueno, los taxes por los últimos 3 años se los han estado haciendo de manera incorrecta, no han utilizado las estrategias fiscales que existen y el señor ha estado pagando, o sea, una locura en taxes. Y yo le decía, si hubieses esta inversión, pero estoy a tiempo, ¿verdad? Y yo le decía, sí, o sea, entonces el hecho, aparte que a mí me apasiona muchísimo ver que otras personas crecen económicamente, porque creo que esa es la forma, no es nada más un negocio, sino ver cómo las familias crecen económicamente basadas en darte un apoyo, darte una guía. Entonces, enfócate tú en la idea de negocio que tengas. Siempre le digo a las personas, también es importante que tú ubiques qué es lo que te gusta hacer, porque cuando tú haces algo con pasión, porque te gusta, o sea, las probabilidades de ser exitoso son muy altas. Lo único que tienes que tratar de ir limpiando el entorno. Cuando digo entorno, digo las personas que te apoyan en la parte de las finanzas, porque si tú estás en una empresa, por ejemplo, de venta de flores, entonces tú tienes que concentrarte en vender las flores, no en hacer la contabilidad de las flores.
¿Me entiendes? Entonces eso tienes que dejárselo a alguien que te apoye, tú te concentras en lo que tú eres bueno y así sucesivamente rodearte porque el entorno es muy importante también, Carolina. Cuando tú quieres emprender, tienes que estar pendiente de a quién se lo estás diciendo, con quién te estás mezclando, porque si tú estás alrededor de personas que no están en la misma onda que tú, cuando tú le digas que quieres emprender, te van a decir, no lo hagas, Carolina. A mí me pasó. Sí. ¿Cómo se te ocurre que vas a abrir una oficina en plena pandemia? Si todo está cerrando. Y yo, por eso, porque nadie quiere abrir. Tengo demasiadas oportunidades para negociar el precio. Entonces, pero todo el mundo me decía, tú estás loca, Ani, si todo el mundo empezó a trabajar desde la casa, ¿cómo tú vas a ir a hacer un gasto? A rentar una oficina. Y le decía, porque yo tengo que hacer lo que no hace ninguna persona. Si hago lo que hace el resto, voy a tener los mismos resultados. Entonces, yo creo que cuando una persona tiene una idea de negocio es rodearse con una persona que te pueda mostrar resultados, Carolina. Que digas, ok, esta persona está donde yo quiero llegar, entonces para allá voy. Porque lo que he visto en muchas personas es que le dije a mi amiga me dijo, no, que no lo hagas. Le dije, ay, ¿qué hace tu amiga? No, bueno, ella es ama de casa. Bueno, pero no pasa nada con las amas de casa, pero no le puedes pedir una idea de negocio, un consejo de negocios, de finanzas, de economía, a una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento en esa área. Entonces, es importante eso también porque te puedes desanimar. Claro, porque dicen que uno es el resultado de las 5 personas con las que se rodea normalmente, ¿no? Y en ese mismo hilo de ideas, hay un dato que me parece interesante que te lo quería comentar de CV Insights, que dice, analizaron a más de 1,000 startups y hablan de que solo el 7% reconoce que su fracaso fue por no saber cuándo pivotear, cuándo moverse y cambiar la actividad. Dentro del desarrollo de las actividades que tú realizas, que ya has pasado de hacer las cosas tú para tener un equipo, ¿cuándo llegó ese momento en el que Ani dijo, esta compañía debe crecer y no puedo ser yo, como tú mencionabas, la que abre la puerta, la que sienta, la que, ¿sabes? La que hace prácticamente todo en el negocio? Mira, eso me pasó, como yo vengo con estos issues de calidad de servicio, siempre he cuidado mucho ese tema. Incluso la empresa yo la inicio, todo era por WhatsApp y era mi número personal. Y las personas empezaron a llamarme a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana. Y yo decía, Dios, o sea, es que hasta ahora no le puedo atender. Y yo decía, yo tengo que ponerme en el puesto del cliente. O sea, si yo voy a una empresa, ya yo tengo un problema y quiero buscar una solución. Si Ani está ocupada con Pedro, con Juan, con Laura, ¿quién va a atender a ese cliente? Entonces no puedo, ojo, a lo mejor iba a hacer más dinero para mí en ese momento porque el hecho de no tener personas a tu alrededor que te apoyen en tu equipo, pues te va a dejar más dinero inicialmente, pero cuando baje la calidad de servicio los clientes se van a ir porque van a llamar y 3 días para que le conteste porque no vas a tener la capacidad humana. Claro. Eso me pasó en el 2019. Empecé a incorporar personas, pero fue muy rápido porque incorporé a una persona, a los 3 meses tuve que incorporar a la otra y ya después el equipo, o sea, en temporada de taxi yo tengo 20 personas trabajando porque es que necesitamos ese nivel para poder cumplirle a todos los clientes que tenemos. Y como cuando uno empieza a manejar personal, las cosas cambian también, ¿no? Total. Porque prácticamente tienes que ponerte también ese sombrero de manejo de recursos humanos. En esas situaciones, ¿cómo lograste tú? Porque siempre pasan cosas. Por más de que uno quiera tener el equipo perfecto, ese no existe. Correcto. Todos tenemos una personalidad, una manera de ver las cosas, de hacer las cosas. ¿Qué hace Ani para que su equipo realmente funcione como una maquinita bien aceitada? Yo creo que el secreto de tener un equipo engranado es el compromiso. Incluso me pasó, yo llevé muchas personas en mi carrera bancaria en Venezuela y yo siempre he sido muy estricta porque tengo mucha disciplina y a veces esa parte pues puede chocar con la personalidad de cada persona. Yo siempre pensé en sentarme uno a uno. ¿Cuáles son tus metas? Porque si yo entrevistaba a una persona y me decía, no, bueno, que tú me des un trabajo aquí, este no es el trabajo para ti. O sea, si tú estás buscando un sitio donde simplemente venir de 9 a 5, de 8 a 5, este no es la empresa para ti porque nosotros no podemos ofrecerle o venderle a un cliente a lo que nosotros no tenemos en la casa. Entonces, cada persona aquí tiene que tener las ganas de salir adelante, de darse cuenta que tiene una gran oportunidad porque pertenece, es parte de la familia de una empresa donde la empresa está tratando no nada más de hacer negocios, la empresa tiene un propósito y es educar. Porque ahora tenemos clientes del mercado americano y clientes, pues nuestros mayores clientes son de la comunidad latina, pero es impresionante, hasta comunidad americana no entienden ni saben cómo funciona el sistema americano
Y ni siquiera, o sea, yo tengo muchísimo, estuve casada con un ciudadano americano y por muchos años. Entonces, todos sus amigos y todos los allegados y todos esos clientes se quedaron conmigo, se siguen conmigo y ellos me han referido a sus amigos. Y también el hecho de tener la oportunidad de compartir con personas que esta es su vida. O sea, nosotros llegamos hace 10, 15, 20 años, el tiempo que tengamos acá, pero ellos han estado siempre aquí. Sí. Y ni siquiera sabían que la IRS todos los años o cada 2, 3 años hace cambios en el código fiscal, que tienes que estar pendiente, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Entonces, eso ha sido una experiencia bien chévere. Y con el tema del personal, el compromiso. El hecho de que yo trato de ser bien justa, no nada más en temas de salarios, en temas de bonos, en temas de comisiones. Les digo, pónganse siempre en los zapatos del cliente. ¿A ti te gustaría mandar un mensaje a una empresa y que pasen 3 días y no te contesten? No, ok. Entonces, lo que a ti no te gusta que te hagan, jamás se lo puedes hacer a un cliente. Entonces, cuando tú le haces una pregunta a un cliente mío, ay, ¿qué tal es Annie Miller? Él te va a decir, sí, chévere, Annie, pero el equipo... Tú no sabes. Uno llama y esa gente porque todos son así, o sea, todos se meten, tú llamas, Caro llama y dice, ¿cuál es el problema que tú tienes, Caro? No, yo tengo esto. Entonces tú sientes que la oficina se paraliza para resolverle el problema a Caro. Entonces, eso es compromiso. Yo creo que el equipo que yo tengo trabajando dentro del equipo en este momento, mi mamá trabaja conmigo, tengo mi hermana mayor y mi hermana menor trabajan conmigo y tengo otras personas que tienen ya muchos años trabajando conmigo. Y han ido creciendo. No nada más con conocimientos, han ido creciendo económicamente, entonces es muy lindo ver cómo una persona que empezó con nosotros desde nada, desde que la oficina era un escritorio que compré por OfferUp, o sea que era usado, que a lo mejor de un lado tenía un detalle, ahora estar en una oficina donde todas las cosas son nuevas, donde compramos la oficina, entonces ahora tienen un escritorio, tienen una oficina grande, ya no están tan, ¿sabes? Entonces se ha ido mostrando el crecimiento en todo. Yo creo que todo mi equipo, de verdad, yo estoy súper agradecida con todos porque sin ellos, te soy sincera, la empresa en este momento no estuviera donde está. Trabajar con la familia, dicen, y esto es puro, como dicen por ahí, no muy comprobado, sí, que es desafiante. Sobre todo porque ya lo acabas de mencionar, trabaja tu mamá, trabaja tu hermana. Decirle las cosas que uno le diría a una persona con la que no tiene un vínculo familiar, pues se pone a veces un poquito más complicado. ¿Cómo has hecho tú para manejar esas situaciones? Sí, se pone un poquito más complicado, pero bueno, yo siempre toda la vida he sido muy directa, me gusta ser muy honesta y les he dicho, yo las adoro, de verdad, pero este es un negocio. Y aquí las que tienen que dar el ejemplo son ellas 3. O sea, si cualquiera de las chicas llega a las 9:30, veremos por qué llegaron a las 9:30. Pero tú tienes que estar a las 8:50 aquí. Porque ustedes tienen que dar el ejemplo. Aquí no hay que ella es la mamá, puede hacer. No. No, porque yo creo que cuando uno muestra su carácter, muestra la forma en que uno se comporta, entonces es cuando generas compromiso. Yo creo mucho en el compromiso, pero por el ejemplo. No por exigirle a ninguna persona, tú tienes que respetar. No, nada que ver. Y yo creo que una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe. Entonces, jefe puede ser cualquiera. Sí. El líder siempre todo el mundo lo quiere seguir, pero es porque inspira. Y te digo, o sea, este es el camino, vamos a hacerlo. Y todas las personas son por iguales. Vuelvo y te digo, no es porque es la hermana, que es la mamá. No, señor. Aquí todo el mundo cumple las reglas, así como las tengo que cumplir yo. O sea, en temporada de taxi yo me voy de la oficina a las 2 de la mañana. Y yo a las 11 y él, mira, vale, váyanse, vayan a descansar. Pues yo soy medio nocturna, pero ya no. Entonces yo le vayan a descansar para que mañana estén frescas como una lechuga. Y ellas ven que, o sea, yo me voy a las 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana de la oficina. O sea, entonces yo creo que ese hecho de que con el ejemplo uno enseña más que dándole, ¿sabes?, instrucciones a una persona. El compromiso, pero desde el ejemplo. Desde el ejemplo, sí. Es clarísimo que esa es la manera real en la que los líderes, como lo mencionas tú, están manejando ahora las compañías. Y que ojalá todas las compañías tuvieran no jefes, sino líderes. Te quería preguntar algo que a mí también me parece muy interesante, sobre todo cuando uno es dueño de un negocio, es esa parte de manejar la salud mental, porque hay estrés, porque hay que manejar las finanzas, porque tú tienes unos balances, ahora tienes responsabilidades, tienes que cumplir compromisos y le estás cambiando la vida y le estás dando oportunidad a personas que están trabajando para ti. ¿Cómo llegas tú a cuidarte y para poder salir todos los días a ser ese ejemplo que eres? Yo tengo por costumbre, Carolina lo ha hecho durante muchos años, siempre me tomo una pausa en la noche
antes de dormir y una pausa antes de salir de mi casa todos los días. O sea, todos los días yo rezo, le doy gracias a Dios por la vida, porque estamos respirando, porque estamos sanos, porque nos dé la oportunidad de que aunque se nos presenten desafíos, siempre conseguimos la solución. Que me ayude siempre a ser justa, porque creo que cuando uno empieza a estar en muchas cosas y estás rodeada de un negocio, de otra cosa, de una reunión, puedes perder la humildad, puedes perder en el crecimiento, puedes dejar la esencia. Y le digo, Dios, si me estoy escapando, o sea, vuélveme a traer, que pase lo que sea y llévame otra vez. Atrápame, jálame y ponme los pies en la tierra otra vez. Y también trato, porque soy mamá presente, tengo 3 hijos, entonces mis 2 hijos mayores, que bueno, porque el bebé tiene 2 años, pero mis 2 hijos mayores tenemos una reunión todos los días. Y nosotros nos contamos cómo fue nuestro día. A la hora que llegue, porque ellos son nocturnos igual que yo. A la hora que llegue, ellos, mamá, vamos a la cocina. Entonces empiezan. Más bien tengo que decirle, dale chance a tu hermano que hable, dale chance a tu hermana que hable, porque se ponen, hice esto, hice aquello. Entonces, ¿y cómo estuvo tu día? Entonces, esa pausa también que me tomo para hablar con ellos, digo, ¿sabes qué? Todo vale la pena, los chamos están viendo todo, somos el ejemplo de ellos, y si queremos que los chamos agarren el ejemplo, tenemos que mostrárselos. Entonces, me tomo la pausa antes de dormir para agradecer, en la mañana, para el nombre de Dios, que todo salga bien, y tengo esa conversación con mis hijos todos los días, de lunes a viernes, porque sabes que los fines de semana cada quien anda en sus actividades, pero de lunes a viernes tenemos esa reunión fija todas las noches. Si pudieras mirar atrás, hace 5 años, ¿qué le dirías a la Annie que sabes ahora de cómo manejar estos desafíos y los retos que es tener tu propio negocio? Le diría que confíe, porque no te voy a negar que cuando recibí cada uno de esos golpes, emocionalmente estaba muy golpeada. Yo decía, pero es que no puede ser. O sea, uno trata de avanzar, de hacer algo y de repente te dan un golpe que una persona a lo mejor que no tenga ni idea de finanzas o de números, quizás nunca se recupere de ese tipo de caídas. O sea, imagínate, habían pasado 2 años y el carro lo debía entero. Y como eso, cualquier cantidad de cosas que te puedo contar, que de todos los servicios que yo tengo en la oficina, es porque me pasó algo. O sea, todos los servicios, el multiservice que tengo de 5 o 6 servicios, con todos me pasó algo. Entonces, yo dije, definitivamente, decirles a Annie hace 5 años, mira, confía, que esta gente no te está haciendo daño. Porque en ese momento sentía como que, no puede ser, ¿esta gente qué le pasa? Total. No te están haciendo daño. Te están ahora, hoy en día, digo, gracias a Dios que esa mujer no me atendió, la de la IARES. Gracias a Dios que el hombre este me estafó, porque así pude entender cómo funcionaba el sistema, así incluso con la inmigración. Hoy en día yo soy ciudadana americana, pero cuando estaba en mi proceso, yo le pagué a un abogado $10,000 y me negaron la residencia. Y cuando fui, me dijo, ay, mi asistente se equivocó si no actualizó la dirección que me dijiste que te mudaste y por eso, como faltaste a la entrevista, te la negaron. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo te pagué por eso. Y bueno, sí, pero yo estoy de viaje. Yo estoy en Europa, llego en 1 mes y medio y yo, todo eso era por correo electrónico. En 1 mes y medio vemos, yo, ¿este señor qué le pasa? ¿Me va a quedar sin documento? Yo hice exactamente lo mismo, me formé con abogados, nos hicimos paralegal y yo resolví el tema de la residencia. Entonces después empecé a ofrecer todos los servicios de las formas. Ahora hoy en día tenemos una alianza con un bufete de abogados. O sea, como están los temas de inmigración, es importante que tener el apoyo de los abogados. Nosotros manejamos las formas, cosas sencillas, permiso del trabajo, peticiones familiares, visas de talento, visas de trabajo, certificaciones laborales y cuando requerimos a los abogados, se lo pasamos a ellos. Pero sí, antes lo veía como que me estaban haciendo daño y ahora digo, gracias a Dios que toda esta gente me las pusieron en el camino. Imagínate, pero de cada situación compleja ha salido un servicio que está cambiándole la vida a otras personas para que no pasen por lo que tú pasaste. Es así. Eso me parece mind-blowing que llaman, ¿no? Y algo que me gustaría que para las personas, pues, todas las mujeres que nos ven, que nos escuchan, en este instante, ¿qué oportunidad actual estás persiguiendo que nació directamente de un desafío pasado? Mira, ya soy inversionista, pero quiero que llegue un punto donde yo no trabaje por absolutamente nada, sino que las inversiones sean las que paguen mi estilo de vida. Ya en este momento tengo varias propiedades rentadas, se lo enseño a mis clientes, les digo cómo pueden empezar. Pero definitivamente yo quiero tener solamente ingresos pasivos porque el ingreso pasivo en este país prácticamente no paga taxes. Entonces esa es mi meta. Inició desde un desafío. La primera casa que compré fue una locura. Me pasó de todo, pero al final lo pude solucionar y
definitivamente es eso. Yo quiero convertirme solamente en inversionista, no tener que trabajar más. Bueno, yo también voy a tomar ese curso, o sea, invítame a Annie Miller Services, que allá voy a estar. Muchísimas gracias, Annie. Para mí ha sido un placer tenerte, que me cuentes tu historia, de poder ver cómo todos estos desafíos, porque si nos quedamos aquí, creo que me podrías contar 1000 desafíos más de situaciones, y todos los has llevado a un modelo de negocio que funciona, y eso me parece espectacular. Totalmente, totalmente. Así ha sido una experiencia muy linda. En sus momentos ha sido tragos amargos, pero ha sido una experiencia muy linda, sobre todo el hecho de ahora poder guiar a otras personas y ver los resultados. O sea, cuando un cliente mío logra algo, o sea, él está feliz, pero yo creo que detrás de él estamos nosotros. O sea, haciéndole barras, porque digo, qué bonito es que una persona crezca y que financieramente, que mejore su calidad de vida, y que esa persona voltee y diga, gracias, fue porque tú nos diste la mano y nos guiaste. Ojo, fue porque ellos tuvieron su disciplina, ¿no? Pero por lo menos nos pusimos nosotros un granito de arena. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Caro. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima edición del podcast de la Cámara de Comercio, y pueden entrar a la camacom.org para tener más información de todos los servicios que tiene la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos.